Invito a que abra la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a meditar en la palabra de Dios del versículo 11 al versículo 32 en esta mañana. Y el tema de la reflexión en este día, tan significativo, lleva por título: El Padre que siempre soñé. Volveré a repetir el tema en el nombre de Jesús en esta mañana de la palabra de Dios: el Padre que siempre soñé. Cada uno de nosotros tiene el concepto de lo que significa un padre en nuestra vida, porque sin un padre nosotros no pudiéramos estar hoy en esta casa de oración. Ninguno de nosotros es producto de la casualidad, nadie lo es. Y tampoco ninguno de nosotros es producto de algún error, tampoco lo es. Para que usted y yo en esta mañana estuviésemos hoy y existiésemos en esta tierra, principalmente hoy en la casa de Dios, tuvo que existir un padre y tuvo que existir una madre que nos procrearon en algún momento de sus vidas. Y después de algunos meses y algunos días, ¡pum!, nació el niño y nació la niña. Y curiosamente ese niño y esa niña hoy son adultos que forman parte de la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, gracias a Dios, al fruto de un padre y al fruto de una madre, independientemente si el concepto de padre que usted tenga sea bueno o sea malo, según el padre que le haya tocado en la vida. Hoy no vamos a hablar de ese tipo de padres, hoy vamos a hablar del mejor padre que pueda existir en todo el universo. ¿Y vamos a hablar de quién? Vamos a hablar de Dios. Él es el mejor padre que podamos tener en esta vida. Ahora, si usted tuvo o tiene un buen padre, quiero decirle algo: usted es en gran manera bendecido. Porque también es bueno mencionar que hay buenos padres, entregados, sacrificados, comprometidos, atentos, cariñosos, respetuosos, que dan la vida por la familia, por la esposa, por los hijos. Pero también podemos hablar un poquitito, ¿verdad? Hay malos padres, y de ellos no hablaré en esta hora. Hablaré del buen padre que es Dios para sus hijos. Y como en la parábola del hijo pródigo, aprendemos mucho del amor de Dios que le tiene a sus hijos hasta el día de hoy. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Quiero hacer una lectura. Vamos, sígame con sus ojos, si es tan amable, por favor, en la lectura de la Biblia. En Lucas capítulo 15, versículo 11. Recuerde que el tema es el Padre que siempre soñé. Si en la vida a usted le hizo falta un buen padre, en el nombre de Jesús en esta mañana quiero decirte: déjese amar por Dios en el nombre de Jesús. Y si en la vida usted tuvo un buen padre, quiero decirle algo en el nombre de Jesús: reafirme esa identidad de un buen padre a través de la figura divina de nuestro Dios, por medio de Jesús en la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios, leamos en el nombre de Jesús. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia: y les repartió los bienes. Aquí estamos hablando de un padre que tiene ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos, en algún momento de su vida, se le calentó la cabeza, se emocionó, o tal vez, ¿por qué no decirlo?, se quería independizar, y tal vez en algún momento de su vida dijo: yo quiero hacer de mi vida lo que me da la regalada gana. Que son frases que algunos de nosotros hemos dicho en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? En algún momento de la vida hemos dicho: con mi vida no se metan, quiero vivir la vida, déjenme vivir solo. ¿Le ha pasado? Creo que sí. A mí me pasó en algún momento de mi vida. Pero dice la palabra de Dios que este hombre tiene 2 hijos, y el menor de ellos se acerca a él y le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia: y le repartió los bienes. Desde este instante la palabra de Dios comienza a hablar de este padre que era un buen padre.
Porque dice la Biblia, y le repartió los bienes. O sea, no era un padre que había malgastado sus bienes o su trabajo en cosas vanas. Dice la palabra de Dios, y yo lo entiendo así, que este hombre, al repartir una herencia, tenía o debía de haber trabajado mucho tiempo para poder haberle entregado a sus hijos algo. No estamos hablando de un padre que despilfarró lo que ganaba. No, era un padre que sostenía la casa, pero que también resguardaba para el futuro de sus hijos el poder darles una herencia. Así que estamos hablando de un buen padre, que no solamente pensaba bien, sino que era buen mayordomo o buen administrador aún con su familia. Dice la Biblia, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay familias que tienen excelentes padres, pero tienen hijos que dan pena. Hay buenos padres, pero no significa a veces que los buenos padres sacarán ¿qué? Buenos hijos. Ahora, cuando hay buenos hijos cuando hay buenos padres y hay excelentes hijos, ¡wow! Son familias modelo, que cualquier persona dice, qué preciosa familia tiene ese hombre. Mira qué hijos tan responsables, mira qué hijos tan trabajadores, mira qué hijos tan educados, ¿verdad, hermanos? Hay familias así. Tal vez la tuya puede ser una de ellas o la mía, ¿por qué no decirlo? Pero dice la palabra de Dios que este hijo de este padre, al recibir la herencia, ¿qué dice la Biblia que hizo? Se fue a una ciudad apartada a vivir ¿qué? Perdidamente. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que el corazón de ese padre sufría por ese hijo? ¿Crees que el corazón de ese padre estaba preocupado por ese hijo? ¿Crees que en lo más profundo del corazón de ese padre sentía tristeza porque su hijo no era como él, no era un buen administrador, no era un buen mayordomo, no era un hombre que pensara bien las cosas, sino que aquello que había el padre logrado con tanto esfuerzo, hoy lo malgastaba perdidamente viviendo lejos de su padre? ¿Cómo estaría ese padre en un día común o cualquiera? ¿Será que ya comió? ¿Será que ya se bañó? ¿Será que ya se arregló? ¿Será que tiene buenas amistades? ¿Será que está en un buen trabajo? ¿Será que está buscando al amor de su vida para hacer una buena familia? ¿Qué corazón de ese padre al saber, imagino yo, que su hijo vivía perdidamente? Quiero decirte algo en esta mañana. Dios se preocupa por ti. Te lo voy a volver a repetir. Dios se preocupa por ti. Dice la palabra de Dios que si Él cuida de las aves, ¿qué dice la Biblia? Cuidará también de mí. ¿Ya ves? Dios se preocupa por ti. Pero no solamente se preocupa, sino que se interesa ¿en qué? En proveer a tu vida lo que a tu vida será de bendición delante de Dios y de los hombres. Aquí está esta figura de este padre, y dice la Biblia que estaba viviendo perdidamente. Y como toda mala decisión, también vayamos aprendiendo de la figura de un hijo que no aprovecha al tener un buen padre. Dice la palabra de Dios, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y aquí empieza lo difícil, y dice la Biblia, y comenzó a faltarle. Hay hijos que tienen excelentes padres, trabajadores, honrados, honestos, llenos de amor, llenos de cariño, le han dado todo a los hijos, pero ¿sabe qué? Hay hijos que a pesar de que han tenido todo por medio de los padres, al fin de cuentas no han sabido aprovecharlo, y al final han terminado malgastando lo que con tanto esfuerzo, cariño y amor los padres le dieron en su momento. ¿Será que pasa y sucede? Sí sucede, muchas familias están así hoy. Pero dice la palabra de Dios que a este hombre, después de haber pensado mal, comenzó a faltarle. Y la historia continúa y empieza la etapa difícil.
Hasta este versículo, del versículo 11 al versículo 14, ¿qué podemos aprender de la vida del hijo pródigo? Que tuvo malas decisiones, que sus emociones lo traicionaron, que el querer independizarse antes de tiempo le salió difícil, que se rodeó de malas compañías, y lo más difícil en la vida de este joven, hasta el versículo número 15, dice la palabra de Dios, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Después de haber sido un hijo querido, consentido, amado, ahora era, ¿qué dice la Biblia? Un hijo arrimado. ¿Y qué decimos en nuestra cultura mexicana? El muerto y el arrimado, ¿qué dice el texto? No dije el versículo. ¿Qué dice el texto? ¿O qué dice el dicho? El muerto y el arrimado, ¿qué dice? A los 3 días apestan. Y curiosamente, lo que le va a pasar a este joven, y ahorita usted lo va a descubrir, por bajar a la condición de ser un hijo arrimado, dice la palabra de Dios que este joven comenzó a apacentar cerdos. Dígale al hermano que está aquí en esta hora a tu lado, a tu hermano o a tu hermana, dígale en el nombre de Jesús lo que le voy a decir. Dios te trajo a esta iglesia para que vivas como hijo, mas no como un arrimado espiritual. Este joven, curiosamente, después de ser un buen hijo de casa, después de tener un buen padre, se convierte en ¿qué? En un hijo arrimado, emocional, espiritual y relacionalmente, al grado que dice la palabra de Dios que se encontró ¿qué? Apacentando cerdos. Alguien pudiera decir, pastor, apacentar cerdos era ser visto como un hijo arrimado. Sí, porque en aquel tiempo trabajar en ser cuidador de cerdos y alimentar a los cerdos era el peor empleo que usted pudiera tener en la vida. Oye, hoy no es así. Y lo voy a decir aquí, Hay gente que hoy mata puercos, engorda puercos, vende chicharrón, carnita, y han hecho mucho dinero. Pero en aquel tiempo, ese trabajo de apacentar cerdos no era como el de hoy, que hoy es bien visto y muy bien remunerado en algunas ocasiones. Dice la palabra de Dios, versículo 16 del capítulo 15 de Lucas: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Mira la Biblia lo que dice, pero nadie les daba. Dígale al hermano que está a su lado, en la casa de tu padre, dígale, o sea, en la casa de Dios, fuera de aquí, nadie te da, ni te dará lo que Él te ofrece. No salgas de esta casa, porque aquí está tu Padre, el gran yo soy. Amén. En la casa de Dios, donde está nuestro Padre, donde está nuestro Dios, y donde los hijos de Dios tienen un lugar muy especial, y también aquellos que todavía no lo son tienen un lugar muy especial para ellos, aquí no hay sobras. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay puras bendiciones abundantes, dice la palabra de nuestro Dios. Pero dice la palabra de Dios que nadie le daba. Y bueno, ¿quién aguanta la garrotiza, verdad? ¿Quién aguanta la tristeza del alma, la tristeza del espíritu, la tristeza de las emociones después de haber fallado a su padre? ¿Creen ustedes que este hombre, convertido en un joven, se acordaba de su casa? ¿Se acordaba de su comida? ¿Se acordaba de su padre? Aunque en esta historia la madre no aparece, pero sí figura dentro del corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 17: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué momento tan glorioso, qué momento tan divino, cuando usted, que hoy ya es hijo de Dios, usted volvió en sí, cuando usted se encontraba lejos de casa y lejos de Dios.
Alguien ha dicho en su momento: yo nací en cuna evangélica. Es mentira, la cuna evangélica y la carriola evangélica y el biberón evangélico no existe. Lo único que existe en la casa de Dios, ¿qué es? Son hijos que en algún momento estuvieron arrimados, alejados del Padre eterno, que es Dios, y que fueron reconciliados por medio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. El hecho que usted y yo estemos hoy aquí en esta casa de Dios es un gran milagro. El hecho que usted y yo estemos hoy en la casa de Dios es un milagro. Porque si de nosotros hubiera quedado, estaríamos tal vez algunos hasta el día de hoy comiendo y viviendo ¿con quién? Con los puercos. Pero sin embargo, la mano poderosa de Dios, dice la Biblia, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y wow, hoy estoy en la casa de Dios, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay vida eterna, donde hay bendición, donde hay reconciliación, y donde aquel que hubiese pecado, hoy en este día tiene un abogado para que le perdone, le restaure, le salve y le limpie de todo lo malo que adquirimos. Y lo voy a decir en estas palabras: en los chiqueros del pecado y del infierno. ¿Cómo cree que se miraba ese joven? Puedo imaginar, nunca lo he dicho, puedo imaginar que era un tipo simpático. Ha de haber tenido buen porte, ha de haber sido muy inteligente, pero en algún momento de su vida, en la vida con su padre, perdió esa buena relación y esa buena comunicación. Ojo, cuando un hijo y una hija comienza a perder comunicación con el padre, comienzan los problemas. Y puedo imaginar que a este joven le pasó. Y hoy nadie le quiere dar de comer, pero llega el bendito día en el que él vuelve en sí. Y dice el versículo 18, y aquí se invito a la iglesia que lea conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 18? Conste que el texto o el tema de la predicación es el padre que siempre soñé. ¿Qué necesita un hijo que se ha perdido? ¿Qué necesita un hijo que está descarriado? ¿Qué necesita un hijo que se ha ido de casa y que ya no está bajo la cobertura de su Padre Dios? ¿Qué necesita ese hijo para volver a encontrarse con el Padre que hoy está soñando? Porque un día lo conoció tal vez, o si no lo conoció, lo quiere conocer. ¿Qué necesita ese hijo? Necesita hacer lo que el versículo 18 del libro de Lucas capítulo 15 dice que el hijo pródigo hizo. Y leemos todos, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué dice la palabra de Dios que el hijo pródigo hizo después de la gran moquetiza que le dieron sus malas decisiones? Punto número 1, volvió en sí. Y volver en sí es reconocer hoy espiritualmente, hermanos, que podemos estar muy cerca de Dios, como podemos estar muy lejos de Él. Y en lo profundo de nuestro corazón desear ¿qué? Estar cerca de Dios a como dé lugar. Quiero decirte algo en esta mañana: Dios te recibe en su casa de oración como tú vengas hoy a esta iglesia. Pero quiero decirte algo: Dios te recibe como tú vengas a su casa, pero no desea que regreses a tu casa de la misma manera en la que veniste hoy. Usted puede decir: hermano Carlos, yo vengo a la casa de Dios, tengo paz, tengo tranquilidad, porque soy hijo de Dios, ya me levanté, estoy cerca de Dios y mi vida está cambiando. Gloria a Dios. A usted le aplaudo su decisión valiente de seguir a Cristo. Pero tal vez usted pueda decir en esta mañana: Pastor Carlos, yo me siento como ese joven, me siento perdido, me siento desubicado, me siento olvidado, me siento lejano a la casa de Dios. Aún ahorita que estoy aquí adentro, me siento raro. Si ese fuese su caso, quiero decirte una cosa: llegaste a la casa del Padre. Deja que Él llene tu vida con su amor y su presencia. Porque nadie que viene a la casa del Padre a ver a papá regresará de la misma manera.
Dice la palabra: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Puede leer conmigo lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 20. Léalo fuerte, aquí está en la pantalla. Y hemos llegado al punto central de este tema. Todos juntos, en el nombre de Jesús. A la una, todos. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Dígale al hermano que está a su lado: regresa a la casa de papá siempre. Dígale al hermano que está a su lado: el Padre te está viendo, aunque sea de lejos. Dígale a su hermano: no olvides que papá tiene mucho amor y tiene mucha compasión a pesar de tu situación. Dígale al hermano que está a su lado: déjate hoy darte un abrazo y un beso por parte de Dios, porque hasta el día de hoy Él te ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces pensamos que no tenemos cabida en la casa de Dios. A veces pensamos o imaginamos que Dios, al momento que le fallé o le di la espalda, se apartó de mi vida. Quiero decirte algo: este hermoso Padre, que en realidad la figura del Padre, del Hijo pródigo en la Biblia, es una personificación muy exacta de lo que es el amor de Dios para la vida de sus hijos que vienen a buscarle. Dice el texto, ¿verdad? El Padre que siempre soñé. Quiero hacer un ejercicio en esta mañana. Levanten la mano en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús los que quieren estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Amén, gloria a Dios. Levanten la mano en esta mañana los que quieren que el Padre Dios los siga viendo en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios: y su padre lo vio de lejos. ¿Qué significa, hermanos? Que ese padre, yo no sé si en algún momento del día, de cada semana, se paraba y decía: ¿será que hoy vendrá mi hijo? Era un padre que estaba, ¿qué? Estaba pendiente. Y a veces pensamos que porque le hemos fallado a Dios o hemos cometido algún error, pensamos que Dios se ocultó, así como el sol y la luna se ocultan en algún momento del día. Pero quiero decirte algo: tan grande es el amor de Dios para la vida que tú tienes, sea bueno o no tan buena, que tu Padre hasta el día de hoy sigue observando el día en que tú vienes a alabarle, pero también el día que tú volverás con un corazón arrepentido. ¿Sabes por qué Él te está esperando? Y nos ha esperado todo el tiempo, porque nos quiere abrazar, nos quiere besar y nos quiere sentir en su regazo. Que nuestro pasado en sus manos, que nuestro pecado en sus manos y en sus brazos y cerca de su corazón es borrado y perdonado. Dice la palabra de Dios: Dios es amor, y el amor de Dios nunca cambia para sus hijos. Dice la palabra de Dios: corrió hacia su hijo, lo abrazó. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo besó. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, ¿qué dice la Biblia? Se arrepiente. Hay gente que por pena, por vergüenza, porque en su mente, en su conciencia se siente que está siendo señalado, se siente que está siendo condenado, no viene a la casa de Dios creyendo que todos estamos aquí para señalarle. No, hermanos. Aparte de su servidor y de mi familia, hay un Dios que te quiere besar y te quiere abrazar, para que en sus brazos sientas el amor, el perdón y su misericordia que siempre te ha tenido y que nunca se va a apartar hasta el día de que tú tengas un encuentro espiritual con Él en la eternidad.
Póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Quién no sueña como un padre como Dios? Yo. Hoy que yo no tengo a mi padre, el mejor padre que pude haber tenido en esta vida es Dios. Y por consecuencia el padre que hoy conmigo ya no está porque se fue con el Señor. Pero doy gracias a Dios que hoy como hijo de Dios, hoy puedo sentir la identidad de que no soy un hijo huérfano, de que no soy un hijo abandonado, de que no soy un hijo arrimado, de que soy un verdadero hijo de Dios, que valgo amor, cariño, aprecio y respeto y salvación en los ojos de Dios por medio de Jesús. ¿Cuántos quieren venir al altar de Dios en esta mañana? Yo no sé cuál sea tu condición, Esta historia habla de dos hijos, uno que se fue a vivir perdidamente y otro que estaba muy cerca de su padre, pero cuando vio que el hermanito, aquel arrimado, aquel percudido, aquel sucio que había vuelto a la casa, dice la Biblia que el otro hermano que estaba cerca de ese padre se enojó, se irritó y se molestó con su padre. Ojo, hay gente que puede estar aún dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios y puede estar molesto con Dios y con los otros hijos de Dios, pero ese será otro tema. ¿Cuál hijo eres tú? ¿Aquel que está cerca de Dios pero está enojado y está irritado? ¿O aquel que viene lejos caminando con el peso de su pecado y de sus malas decisiones? ¿O aquel que hoy ya está besado, ya está abrazado, consentido y apapachado por un Dios que lo ama en el nombre de Jesús? Amén. ¿Quiénes somos? ¿Quiere venir a ver a papá? Ya llegó usted a su casa. Aquel que quiera que en el altar Dios le dé un beso y Dios le dé un abrazo simbólico a tu corazón y a tu vida, pasa en esta mañana, que el amor de Dios está a tu alcance. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Amante Dios, en esta mañana te damos gracias, porque hoy estamos, Padre, meditando en la palabra de Dios, en la parábola del hijo pródigo, con el tema, el padre que siempre soñé. Si hay un Padre extraordinario, lleno de amor, lleno de cariño y lleno de ternura, que nos desea abrazar y nos desea amar todos los días de nuestra vida, eres tú, oh Dios. Yo te doy gracias porque eres ese Padre que no rechaza, eres ese Padre que no olvida, eres ese Padre que no da la espalda, eres ese Padre que desde el momento que tú nos creaste y nos trajiste a este mundo por medio de un padre y una madre físicamente, oh Dios, has estado al pendiente de tus hijos. Reconocemos delante de tu presencia que muchos de nosotros te hemos fallado y hemos vivido perdidamente, hemos tomado malas decisiones, nos hemos querido independizar aún de tu presencia y nos hemos visto envueltos viviendo con los puercos y comiendo de sus comidas, Señor. Pero Señor Jesucristo, hoy en esta mañana muchos de nosotros reconocemos que llega el momento de volver en sí, de levantarnos y de correr a tus brazos, porque tú estás abriendo tus manos de amor, de misericordia, de compasión, de cariño y de salvación por parte de tu Hijo Jesucristo. ¿Y sabes qué? Yo quiero en esta hora que me abraces, yo quiero en esta hora que me beses, yo quiero en esta mañana que en tu pecho, en tu cariño y en tu amor y en tu regazo me ayudes a olvidar que un día te fallé, Señor. Hoy en esta mañana estoy aquí, Padre, para que llenes mi corazón y llenes mi vida. Como dice tu palabra, Dios es amor y el verdadero amor echa fuera el temor. Oh Jesús de Nazaret, está aquí tu iglesia, están aquí mis hermanos. Tú conoces sus vidas y tú conoces qué calidad de hijos son delante tuya. Hay dos calidades de hijos, el obediente y el desobediente. Hoy en esta mañana venimos a ti con un corazón sincero. Padre Santo, estamos solos frente a ti y deseamos de todo corazón recibir tu perdón. Señor Jesucristo, aunque el hijo pródigo se sentía indigno, Señor,
Padre Santo, tú lo recibiste con brazos de amor en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida. Volvemos a casa. Queremos estar aquí, Señor, aunque sea como uno de tus siervos, pero cerca de ti, bendito Padre. Si en alguien en esta mañana, en esta hora, se está reconciliando contigo, yo pido que el Espíritu Santo de Dios le dé ese beso y ese abrazo que su alma y su espíritu tanto está necesitando. En el nombre de Jesús, a ti te digo, a ti que te estás reconciliando con Dios tal vez, déjate amar por Dios y deja que su perdón traiga paz y salud a tu vida por la sangre del Cordero. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Y muchas gracias, Dios, porque eres el Padre que siempre soñamos. Amén.